Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Demet Özdemir sorprende con una emotiva carta sobre la maternidad que ha tocado el corazón de miles. La reconocida actriz turca Demet Özdemir, quien ha conquistado a millones con su talento y carisma en la pantalla, esta vez no fue noticia por una nueva serie o aparición pública, sino por una emotiva carta que compartió recientemente en sus redes sociales. En este escrito, Demet abordó uno de los temas más sensibles y universales, la maternidad. La carta no solo fue profundamente personal, sino que también conmovió a muchas de sus seguidoras, quienes se sintieron identificadas con sus palabras llenas de sinceridad, amor y vulnerabilidad. Nunca imaginé que escribir sobre lo que siento me haría llorar tanto. La maternidad, aunque no la he vivido todavía, es una idea que late fuerte en mi corazón, comenzó Demet en su emotivo mensaje. La actriz, conocida por su rol en Erkensicus y otras exitosas producciones, decidió abrir su corazón y compartir con sus fans cómo ha reflexionado sobre ser madre en un futuro y lo que esa posibilidad significa para ella. El mensaje fue publicado junto a una fotografía en blanco y negro, donde se la ve pensativa, con la mirada perdida y una expresión serena. La imagen acompañaba perfectamente el tono íntimo y profundo de sus palabras. Veo a las madres a mi alrededor, amigas, colegas, mujeres valientes, y cada una de ellas me enseña algo nuevo. El amor incondicional que sienten, el cansancio que no las detiene, la fuerza en sus ojos. Ser madre no es solo dar vida, es transformar la tuya por completo, escribió. Sus palabras causaron un verdadero revuelo en las redes sociales. Miles de comentarios llegaron en cuestión de horas. Mujeres de distintas partes del mundo compartieron sus propias experiencias, sus sueños y también sus miedos. Una usuaria comentó, Demet, tus palabras me hicieron llorar. Soy madre soltera y nunca había sentido que alguien describiera tan bien lo que significa serlo. La carta de Demet no se centró en idealizar la maternidad, sino en mostrar su complejidad desde una perspectiva honesta. En otro fragmento, confesó, a veces me pregunto si seré capaz, si sabré cuidar, si podré dar todo lo que un hijo necesita. Pero también sé que el amor es una guía poderosa. Quizá un día tenga la oportunidad de experimentarlo por mí misma. La emotiva reflexión fue compartida también por otros famosos. Su compañera de elenco, Andersel, escribió en sus historias, Demet siempre ha sido una mujer con un corazón enorme. Esta carta lo demuestra una vez más. Incluso Can Yaman, con quien se le ha vinculado sentimentalmente en el pasado, le dio me gusta a la publicación, lo que no pasó desapercibido para sus fans. Además, en su carta, Demet compartió una serie de recuerdos de su infancia, conectando su visión de la maternidad con lo que vivió como hija. Recuerdo las manos de mi madre, siempre ocupadas, siempre firmes. Cocinando, trabajando, consolándome. Y también recuerdo sus silencios, esos momentos en los que, sin decir nada, me hacía sentir protegida. Creo que allí comenzó mi admiración por las madres, por lo que representan y por lo que entregan sin pedir nada a cambio. Estas palabras tocaron una fibra especialmente sensible entre sus seguidores. La manera en que Demet evocó la figura materna despertó una ola de nostalgia colectiva, con muchos internautas comentando sobre sus propias madres, sobre cómo la carta los había hecho recordar momentos que creían olvidados. Tu carta me hizo llamar a mi madre después de años sin hablar con ella, escribió una usuaria desde Argentina. Otro seguidor, desde México, dijo, gracias por devolvernos esa conexión con lo más puro de nuestra vida, el amor maternal. En una segunda parte del escrito, la actriz turca reflexionó sobre las presiones sociales que enfrentan las mujeres cuando se habla de maternidad. Muchas veces he sentido preguntas que no se hacen con palabras, pero que igual pesan. ¿Y tú, para cuándo? Es como si la maternidad fuera una obligación, una meta impuesta. Pero creo que cada mujer debe poder descubrir su propio camino, su propio tiempo, su deseo real, sin tener que dar explicaciones. Este fragmento fue especialmente valorado por jóvenes que sienten esa presión en sus propias vidas. Demet no solo habló desde su corazón, sino que también dio voz a muchas que se sienten juzgadas por sus decisiones personales. Algunas influencers turcas compartieron el post completo, sumando sus propias experiencias. Una de ellas comentó, gracias, Demet, por normalizar las dudas, los miedos, y por mostrarnos que la maternidad no es una competencia ni una carrera.
El alcance de la carta fue tal que incluso medios internacionales comenzaron a traducirla y publicarla, abriendo un debate sobre cómo las figuras públicas pueden influir positivamente en temas emocionales y sociales tan delicados. Revistas como Elle Turquía, Vogue Arabia y Hola dedicaron artículos completos al fenómeno que había generado este simple pero poderoso escrito. Psicólogos y terapeutas familiares también lo comentaron en entrevistas y publicaciones, destacando el valor terapéutico de hablar abiertamente sobre la maternidad, incluso desde la experiencia de no haberla vivido aún. Demet continuó su mensaje con un tono aún más íntimo, escribiendo: "A veces me imagino abrazando a mi hijo por primera vez. No conozco su rostro, no sé si llegará algún día, pero ese abrazo ya vive en mí. Lo siento en mis sueños, lo imagino en mis silencios. Y cuando veo a otras madres, cuando escucho sus historias, siento que hay algo sagrado en todo esto". La actriz finalizó su carta agradeciendo el cariño recibido y prometiendo que seguiría compartiendo pensamientos tan personales cuando sintiera que podían conectar con otros. Esta carta es para ustedes, para todas las mujeres que dudan, que sueñan, que lloran y que siguen adelante. Porque ser madre no es solo un rol biológico. Es una fuerza, una intuición, una forma de amar tan profunda que a veces da miedo. Pero qué hermoso sería vivirlo, aunque solo sea por un instante. Tras la publicación, Demet fue invitada a varios programas de televisión y espacios digitales donde se discutió abiertamente sobre maternidad, feminidad y emociones. Sin embargo, la actriz optó por no dar entrevistas sobre el tema, diciendo en una historia de Instagram: "Gracias por tanto amor. Creo que algunas cosas son más hermosas cuando se quedan en el papel, cuando no necesitan más explicaciones". Sus palabras, aunque simples, siguen resonando en redes. Se han vuelto capturas, frases inspiradoras, y hasta parte de talleres de escritura emocional en Turquía y otros países. Algunas universidades incluso han citado su carta en clases sobre narrativa contemporánea y discurso público de mujeres en los medios. Lo que comenzó como una publicación personal se transformó en un fenómeno cultural, recordándonos que la vulnerabilidad, cuando se expresa con honestidad, puede ser profundamente transformadora. Y Demet Özdemir, con su carta, ha demostrado una vez más que su talento no solo está frente a la cámara, sino también en su capacidad de tocar el alma de quienes la leen. A día de hoy, la publicación acumula más de 1.7 millones de me gusta y más de 200.000 comentarios, y no deja de compartirse. Muchos seguidores han propuesto que la carta se publique en forma de libro o se incluya en una antología de testimonios femeninos contemporáneos. A lo que Demet respondió con humor: "Si escribo un libro, será solo si ustedes me lo piden con el mismo amor con el que han leído esta carta". Así, entre corazones digitales, palabras escritas desde el alma y un torrente de emociones compartidas, esta carta se ha convertido en mucho más que un texto en redes sociales. Es ya parte de la memoria emocional de una generación. Queridas seguidoras, ¿ustedes qué opinan? ¿Les ha tocado el corazón esta carta tanto como a nosotros? No olviden dejar sus comentarios abajo, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún contenido como este. Nos vemos en el próximo video.